bien claro. El que cree que Jesucristo murió por sus pecados pasa a una segunda creencia. Su segundo paso de fe es creer que el Espíritu de Dios va a venir sobre él, ¿sí? Entonces dice, ¿de quién estaba hablando? Del Espíritu de Dios que iba a venir sobre las personas. Uno muchas veces en la vida cristiana se enfrenta a situaciones difíciles y si no tiene el Espíritu del Señor, uno es derrotado. Uno se llama un cristiano, pero derrotado. Un cristiano en pecado. Un cristiano que no puede hacerle frente al pecado, no le puede hacer frente a las dificultades. Es un cristiano en derrota. Con mucha tristeza y con mucho dolor, yo he pensado que esto sucede frecuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona no puede llegar a creer que el Espíritu de Dios va a estar sobre él para darle la victoria frente al pecado, frente a diferentes circunstancias que hoy vamos a ver, ¿sí? Pero entonces por eso quiero aclarar muy fuertemente que nosotros los creyentes en Jesucristo tenemos una segunda promesa. O la creemos o no la creemos. De pronto aquí lo que he pensado algún día es que muchos cristianos, ¿sí?, abrazan la fe cristiana hasta la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Y al no recibir el bautismo con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, pues su vida se va volviendo tan aplacada que terminan como devolviéndose en la fe. Entonces yo o doy pasos de fe hacia adelante o doy pasos de fe hacia atrás, y cuando menos me di cuenta volví otra vez al mundo. Entonces, como hoy no vamos a ver este proceso hacia atrás, sino vamos a ver el proceso hacia adelante, vamos a ver cómo se vive una vida con fe. Entonces, cuando yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo en mi vida, voy a empezar a ver unos cambios en mi vida, ¿sí? Entonces, una persona llena de fe va a ser una persona que puede experimentar lo siguiente. Vamos a ir a Hebreos 11 otra vez. Hebreos 11, versículos 7 y 8. ¿A qué me lleva la fe? Cuando yo tengo fe, ¿a dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Entonces, cuando yo soy un cristiano de fe, la fe me va a llevar a lo siguiente. La fe me va a llevar a obedecer. Ahí la palabra clave de estos dos versículos es obedecer la voz de Dios. Cuando yo soy un cristiano de fe, escucho lo que Dios me dice y lo hago. Ahí relata la historia de Noé, ¿sí? Noé, cuando el Señor le habló, ¿había llovido? Dice la escritura que por ahí no llovía nunca. Y a Noé se le dijo, mire, va a llover tan terrible que se va a hundir todo el mundo y se va a ahogar todo el mundo. Si usted hace un arca, se van a salvar los animales y su familia. ¿Qué hizo Noé? Puso cuidado y se le olvidó. Puso cuidado y dejó así. Noé puso cuidado y obedeció, ¿sí? Una persona llena de fe obedece lo que Dios le dice. Si Dios te envía algo, tú obedeces por esa fe. Tú estás lleno de fe y dices, yo hago lo que Dios me está mandando a hacer. La historia, pues no, la Biblia no relata como todos los detalles, pero sí relata que a Noé se le burlaban, ¿sí? Pasaba la gente y dice, bruto, ¿cómo se le ocurre hacer un arca? Y es que está más desfasado que nada. Si aquí ni llueve, usted en un arca, no, pero usted sí está perdido. Muchas veces usted se enfrenta a esta situación hoy día. Su fe hace que los demás le digan, ay, no, pero usted sí está más perdido que nada. Entonces, ¿cuántas veces la fe hace que tú oigas la voz de Dios y la obedezcas? Yo tenía mi primera hija, acababa de nacer, hace ya 12 años. Y el Señor hablaba a mi corazón, mi esposo me decía, quédate en la casa para cuidar a la niña. Y yo decía, no, yo me voy a trabajar. Y mi esposo me decía, quédate en la
de ahí para acá duramos un buen rato y ya era el tiempo de regresar al trabajo. Y yo le dije, bueno, vamos a orar. Yo toda espiritual dije, vamos a orar y vamos a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, nos pusimos a orar y el Señor habló a mi corazón. El Señor me dijo, te quedas en la casa y cuidas a la niña. Y yo dije, qué bueno. Entonces dije, bueno, está bien. Pasamos a un paso de fe. Dije, listo, me quedo en la casa y cuido de mi hija. Cuando di ese paso de fe, yo no sabía y el Señor nos estaba preparando para el ministerio. Durante el año que estuve no trabajando, estuve haciendo más cursos en la iglesia. Yo siempre anhelaba hacer los cursos de la iglesia. Hay personas que dicen, ay, yo quisiera hacer el 1 año, quisiera hacer, no puedo. Y a mí me pasaba igual, yo decía, yo quiero hacer el 1 año, no voy todo el instituto. Nada, yo no podía hacer nada. Entonces, porque trabajaba y estudiaba. Pero en ese momento, como quedé sin trabajo, o sea, con la niña nomás, yo empecé a estudiar, a cuidar a la niña, a ayudar en mi casa, bueno, muchas cosas, pero se abrió la puerta para el ministerio de nuestra vida. Se abrió la puerta para que a fin de ese año, cuando le propusieron a mi esposo venir a predicar a Villavicencio, pues yo estaba lista. Yo no tenía mucho que hacer, solo cuidar a mi bebé, entonces yo estaba lista para irme. Y el Señor nos estaba listando para el ministerio. Entonces, ¿cuántas veces los pasos de fe, de obediencia, te llevan más allá de donde tú no has visto? Así pasó con Noé, así pasó con Abraham. Entonces, una persona de fe es una persona que da pasos de obediencia a Dios. Vamos a ver otra persona de fe. Vamos a ver en Hebreos 11, versículo 23 y 24. ¿A qué te lleva la fe? Entonces, realmente el mundo está lleno de dificultades. Y si tú eres una persona sin fe, siempre te va a aplastar algo. Mi esposo me decía, cuando prediques vas a decir, sin fe vamos a ser aplastados y con fe vamos a ser direccionados. ¿Sí? Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Ser una persona sin fe o ser una persona con fe? Aquí vemos cómo dice que la mamá de Moisés no le tuvo temor a un decreto del rey y escondió a su hijo. No le tuvo temor a los enemigos. Hay una historia muy bonita que la leemos en Números 13, versículo 30. Números 13, versículo 30 y 32. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Aquí entonces encontramos dos grupos de personas, ¿sí? Caleb que estaba diciendo, subamos y tomemos la tierra que Dios nos ha dado. Esa es una persona de fe. Dice, subamos, hagamos, emprendamos como Dios nos ha iluminado. ¿Y qué decía el otro pueblo? Que decía, no, ¿cómo vamos a subir? Qué bien, allá está grande, no vamos a poder. Y miren que muchas veces el temor puede más que la fe. Si se dan cuenta, todos los temerosos eran 10 y los valientes eran todos. Y los temerosos llevaron a todo el pueblo a devolverse. Y los valientes eran 2. ¿Sí? Entonces ellos decían, sí, vamos a poder, Dios nos ha enviado, esa es nuestra fe, nosotros lo creemos. Y los incrédulos para el otro lado. Entonces dice ahí, dice que qué pasó. Vamos a leer también en Números 14. ¿Qué sucedió? Que delante de Dios sucedió eso. Así como cada uno dijo, así cada uno recibió. Muchas veces declaramos tener temores y eso hace que el temor aumente. Cuando tú declaras que tengo temor a algo, el temor aumenta en tu vida. Si tú declaras victoria, también la victoria aumenta en tu vida. ¿Qué declararon ellos? Nosotros no vamos a poder. Eso no es posible. ¿Qué vamos a poder hacer? Entonces, ¿qué sucedió en Números 14, 28 al 30?
¿Qué dijo Dios? ¿Cómo lo vio Dios? Dios desde el cielo pronunció sus palabras y dijo: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Cómo vio Dios con agrado la vida de Caleb? Digo, este es un hombre de fe, este es un hombre que va a poseer la tierra que está viendo, este es un hombre que tiene visión de Dios. La visión que tenía Caleb no era una visión cualquiera, se la había puesto Dios en su corazón. Dios le había dicho: esta tierra es para ti. ¿Y qué pasó con él? Finalmente la recibió. Entonces, muchas veces nosotros con nuestra fe cortica recibimos cortica. Y Dios está muchas veces observando nuestra fe, ¿sí? Entonces es tener fe en nuestra vida, es creer lo que Dios nos ha dicho, lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Eso es lo que voy a creer. Entonces, una persona de fe es una persona que tiene visiones de Dios. Bueno, vamos a ver otro aspecto acerca de la fe. Vamos a ir al versículo de Hebreos 11. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Bueno, una persona llena de fe es una persona que resiste al pecado. Es una persona que cuando viene el pecado lo va a resistir y prefiere sufrir antes que pecar. Ahí en una partecita del versículo decía que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar del pecado que había en el pueblo de Egipto. Él en ese momento era hijo de la hija del faraón, ¿sí? Él podía disfrutar de toda la riqueza de los faraones, seguir viviendo como los faraones. Él no tenía ningún problema. Él ya estaba en esa posición. Sí, él podía seguir como el mundo, como hoy sigue el mundo, con todas las cosas como en el mundo, porque voy a sufrir. Que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar del pecado que había en el pueblo de Egipto.